como engañadores pero veraces. Los engañadores que está hablando en Jeremías, ahorita cuando estábamos considerando Jeremías capítulo 9, ¿qué tipo de engañadores está hablando ahí? Personas que hablan de suyo propio. En la Biblia dice que Satanás es mentiroso padre de la mentira. ¿Qué característica tiene Satanás? Cuando habla mentira, habla de suyo propio. En la Biblia dice que todo lo que sale de nosotros es lo que nos contamina. Lo que sale de nosotros de manera natural es lo que nos contamina. Entonces, cuando dice aquí como engañadores pero veraces, ¿de qué tipo de engañadores está hablando? Hay personas que cuando oyen la palabra engañador piensan, uy, el engañador es el diablo. Así piensan, ¿no? Pero aquí está hablando de un tipo de engañador diferente, ¿no? Aquí dice, versículo 8, como engañadores pero veraces. Como engañadores pero veraces. O sea, ¿son engañadores? No. Se ven como engañadores para algunas personas, parecemos engañadores para algunas personas. ¿Qué dicen de nosotros? Locura habla. ¿Por qué lo siguen oyendo? Así dicen de nosotros. Porque los videos, sobre todo los videos cortos que tenemos acá en TikTok, dicen, ¿ustedes por qué lo siguen oyendo? ¿Ustedes no se dan cuenta que él está loco? Él no conoce nada de la Biblia. Él nunca ha leído la Biblia. Él es simplemente así un engañado. Así nos dicen. Si ustedes miran los comentarios pequeñitos, los comentarios de no sé cuántos caracteres, como 150 caracteres, esos comentarios pequeñitos hablan, muchos comentarios hablan en ese sentido. ¿Cómo nos ven a nosotros? Como engañadores. Pero dice la Biblia, como engañadores, pero veraces. ¿Por qué la Biblia habla así? ¿Por qué la Biblia dice como engañadores, pero veraces? Porque lo que nosotros estamos transmitiendo para el mundo es una locura, pero es la verdad. Vamos a mirar estamos aquí en 2 de Corintios, pero vamos a mirar 1 de Corintios capítulo 2, capítulo 1. Miremos primero 1 de Corintios 1:18. 1 de Corintios 1:18. Aquí estamos en 1 de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, que es para los que se pierden, es locura, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde aparece esta misma expresión? En Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. ¿Quién puede recibir la salvación? Aquel que ha recibido ese poder de Dios. Por eso aquí dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Hay dos tipos de personas que está hablando aquí este versículo. Los que se pierden, para ellos la palabra de la cruz es locura. Ciertamente todo el mundo, ¿qué dice? Todo el mundo dice, no, yo creo que Jesús fue crucificado, yo creo que Él murió por mí. Así las personas dicen, sí. Pero cuando les decimos, ¿y por qué murió por ti? Para salvarme. Bueno, tienes razón. O sea, están diciendo cosas que parece que fueran ciertas, pero es lo contrario. Hay dos tipos de engañadores. Engañadores, pero veraces, pero hay otros engañadores que se engañan a sí mismos. Cuando hablan, hablan mentira, porque hablan de suyo propio. Lo que hablan de Dios no es más que lo que se les ocurre, lo que les parece que debería ser de Dios. Por eso pueden decir algunas cosas, pero no pueden nombrar la esencia. Por ejemplo, ¿de qué nos salvó? Jesús, sí, Jesús murió por nosotros, sí, pero ¿por qué murió por nosotros? No, para salvarnos. Bueno, entonces, ¿de qué nos salvó? Ya hasta ahí hay un silencio. ¿Cómo sabemos que no saben de qué nos salvó? Porque antes les hemos preguntado, ¿ustedes son o no son pecadores? ¿Y qué nos han dicho? Claro que somos pecadores. Entonces, ¿saben de qué nos salvó? No nos saben. Al decir, cuando una persona dice que es pecadora, esa persona está atestiguando algo. No sabe, no sabe de qué nos salvó nuestro Señor Jesucristo. Algunos, bueno, la mayoría de quienes están acá, sé que son hermanos. La mayoría de quienes están acá son hermanos. Y los hermanos ya saben. Nuestro Señor Jesucristo nos salvó ¿de qué? Del pecado. Para que una persona sea salva, para que experimente ese poder de Dios que dice este versículo en la segunda parte. En la primera parte está hablando de un tipo de personas, los que se pierden. Pero mire la segunda parte de este versículo. Dice, pero a los que se salvan,
esto es a nosotros, es poder de Dios. No es a cualquiera que diga esto es a nosotros, no. Ahora no lo estoy diciendo de una manera jactanciosa, está hablando de los justos. Si seguimos mirando en contexto, está hablando de los justos. Miremos qué dice el capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, aquí solamente es pasar una paginita, ¿no? Capítulo 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esos dos versículos están unidos. Primera de Corintios 1, versículo 18 y Primera de Corintios 2, 14. Aquí está diciendo que no puede entender. Por eso dice que la palabra de la cruz es locura. Aquí también lo dice el versículo 14. El hombre, porque para él son locura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Las cosas del Espíritu de Dios, ¿qué son? Para el hombre natural, locura. Ahora, ¿quién de los que está acá no conoce al hombre natural? Todos nosotros estuvimos toda nuestra vida únicamente en el hombre natural. ¿Qué es eso de el hombre natural? O el hombre en modo natural. El hombre natural, ¿qué es eso del hombre natural? Todo ser humano que no tiene el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios es el hombre natural. ¿Qué es lo contrario? Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, el espiritual. El hombre natural es carnal, vendido al pecado. El hombre espiritual es libre del pecado. La palabra clave, ¿no? Cuando era niño veía un programa que se llamaba El Tesoro del Saber. Decía, en los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será fácil. Si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras gordas, otras flaquitas y alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen 3 curvas o son de derechitas también, y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción. Este programa yo lo veía cuando tenía, no sé, 8 años. Así yo era niño. Niño. Creo que es un programa mexicano, creo. O era un programa mexicano, pero era un programa que me cautivaba. Así. Y tenía esta canción que, mire, la canté de niño y no se me ha olvidado. La canté de niño y la conozco tanto como el himno nacional. ¿Qué dice así? Acá, para las personas que no son salvas, ¿qué es la palabra de la cruz? Lo hemos leído ya hoy en 2 versículos. La palabra de la cruz es locura. Así dice la Biblia, ¿no? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Así dice la Biblia, ¿no? Es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para los justos. Vamos a mirar un versículo más. Está en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice Romanos 1, 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el que puede vivir por la fe? El justo. Así dice, mas el justo por la fe vivirá. Jesús dijo, viene la hora, y ahora es Juan capítulo 5, versículo 25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué dice los muertos? Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Estar muerto. Dios es la vida. Entonces la persona que está destituida de la gloria de Dios, ¿cómo está? Muerto. ¿Cómo lo dice Romanos 5, 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es ser pecador? Es estar muerto. Cuando dice aquí la palabra que hemos leído, ¿quiénes son los que pueden oír? Los muertos. Por eso este versículo 17 dice,
mas el justo por la fe vivirá. Para que diga que hay algunos que pueden vivir, significa que estaban muertos. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo estaba el justo? Muerto. Debido a que estaba muerto, ¿cómo puede vivir? Por la fe. Por eso, los únicos que pueden recibir la palabra de Dios, los que están muertos. ¿Los que están vivos? No, los que están vivos no. ¿Cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 40? Vamos a leer Juan 8, 40, 41. Juan 8, Juan 9, Juan 9. Juan 9, 40, 41. Juan capítulo 9, donde aparece la historia del ciego. Juan capítulo 9, el versículo 40, vamos a leer qué dice. Dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué habla aquí que se repite? Pecado, pecado. ¿Qué tiene que ver por qué tantos versículos hemos leído hoy con la palabra pecado, pecado? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Está hablando de los muertos. ¿Sí? ¿El muerto puede hacer algo? No, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que está muerto es el que se vio con los ojos de Dios. ¿Cómo nos vio Dios? Todo el mundo pecador. ¿Qué significa todo el mundo pecador? Todo el mundo muerto. Todo el mundo destituido de la gloria de Dios. Esa es la óptica de Dios. La persona que se logra ver así alcanza el verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? No sé si ustedes se acuerdan, en la Biblia aparece el arrepentimiento de Judas y el arrepentimiento de Pedro. ¿Sí sabían, no? Judas y Pedro. Judas aquí a este lado a la izquierda. Judas y Pedro. Son dos arrepentimientos. ¿Cuál es el arrepentimiento de Judas? Algunas personas se sorprenden. No, él no se arrepintió. Él tenía remordimiento. ¿Por qué las personas hablan así? Porque repiten lo que los otros les han dicho. Hoy precisamente, en el capítulo 9 de Jeremías, estamos viendo eso. ¿Qué dice? Así como hicieron sus padres con los Baales, así hacen ustedes. El ser humano tiende a hacer lo que conoce porque ha visto que hacen otras personas. Si la mayoría dice que todos somos pecadores, entonces vamos a hablar así como habla la mayoría. Pero la Biblia, ¿qué nos muestra? Que Jesús quitó el pecado del mundo. La Biblia nos muestra eso. Hay varios versículos que dicen: Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Jesús terminó con el pecado. O como dice en Isaías, hace poco también leímos 38:17, ¿no? Dios echó tras las espaldas de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados. ¿Esto el ser humano lo puede entender? No, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Así dice, hemos considerado esos versículos, ¿no? La palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es eso que estamos explicando acá. ¿Qué tiene que ver la cruz con el pecado? La paga del pecado es la muerte. Nuestro Señor Jesucristo llegó a la cruz, como dice Isaías 38:17, cargando todos nuestros pecados tras sus espaldas. ¿Pero por qué Él cargaba todos nuestros pecados tras sus espaldas? Porque en la cruz Él iba a morir. Él iba a derramar su sangre hasta la muerte. ¿Y por qué iba a morir en la cruz? Porque la paga del pecado es la muerte. Jesús pagó el precio del pecado. Por Él, dice la Biblia, siendo Él sin pecado, se hizo pecado. O como lo dice Gálatas 3:13. Vamos a leer Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tenía que morir crucificado? Porque nos redimió de la maldición. ¿Cómo es una persona que está destituida de la gloria de Dios? Es una persona maldita. ¿Tiene algún otro nombre una persona que está destituida de la gloria de Dios? No, es un maldito. Sí, bueno, tiene otro nombre, pecador. Ser pecador es ser maldito. La persona que logra alcanzar el verdadero arrepentimiento, logra alcanzar el arrepentimiento de Pedro. Está el de Judas, está el de Pedro. El de Judas, bueno, sí, para personas que se escandalizan, no, Judas no. ¿Por qué dicen así? Porque repiten lo que han oído de otras personas.
Vamos a leerlo más exactamente. Vamos a mirar Mateo capítulo 27, versículo 3. Ahí aparece el arrepentimiento de Judas. Mateo 27, 3. Mateo capítulo 27, versículo 3. ¿Qué dice? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué hizo Judas? Dice que cuando él vio que era condenado nuestro Señor Jesucristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Ahí dice, o es mentira, o es una exageración. Ahí dice que él devolvió arrepentido. Existe el arrepentimiento de Judas. Ese es el arrepentimiento de Judas. Miremos qué más sucedió. El versículo 4. Diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Así dijo Judas. Yo he pecado entregando sangre inocente. O sea que sí. Vamos a hacer esta pregunta. Les hago esta pregunta. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacerlo participativo. Ya nos queda poquito tiempo, pero hagámoslo participativo. Cuando aquí dice Judas, yo he pecado entregando sangre inocente. Cuando Judas se expresa de esa manera, Judas, si él no hubiera entregado a nuestro Señor Jesucristo, ¿él no era pecador? ¿No? Hago esta pregunta. Porque Judas está diciendo, Judas vio, ¡ay, yo pequé! ¡Ay, yo pequé! Dijo Judas, ¡ay, yo pequé! ¿Por qué? ¡Ay, entregué sangre inocente! Eso es lo que está diciendo Judas. ¡Ay, yo pequé! ¿Por qué? Porque entregué sangre inocente. Yo no quería que condenaran a mi Señor Jesucristo. Sí era pecador. Lo mismo sucedió con los hombres que llevaron a la mujer sorprendida en el acto del adulterio. Los hermanos están contestando, sí. Seguía siendo pecador. Más exactamente, en continuo. Seguía siendo pecador. Era pecador. Judas era pecador. ¿Pero qué dijo Judas? ¡Ay! Pequé entregando sangre inocente. Él era pecador. Habiendo entregado a nuestro Señor Jesucristo, no habiendo entregado a nuestro Señor Jesucristo, era pecador. El arrepentimiento de Judas tiene una característica. Las personas que tienen el mismo arrepentimiento de Judas son personas que se arrepienten de algo que ellos se acuerdan que hacen. Es una persona que de pronto dijo una mentira porque lo iban a echar del trabajo si decía se me hizo tarde. Entonces se inventa una historia y que el bus se varó y que el bus se volcó o se volcó un camión, entonces el bus no podía pasar, la vía estaba cerrada. Se inventa una historia y después se siente, ay, yo pequé. Igual que Judas. O sea, si usted no hubiera dicho esa mentira, entonces usted no es pecador. Usted no es pecador. O sea, porque usted se siente mal, se siente que es pecador porque dijo una mentira. Y entonces, antes de decir esa mentira, usted no era pecador. Si se dan cuenta, es el mismo arrepentimiento de Judas. Judas estaba arrepintiendo de algo que él dice que hizo. Ahora, tiene lógica, ¿no? Tiene lógica cuando miramos lo que sucedió. Porque Judas le dio el beso y parece, Judas le entregó. Pero cuando miramos Juan, ya el tiempo se nos acorta, entonces vamos a parafrasear. Cuando miramos Juan capítulo 13, versículo 2, tomen nota y después lo buscan. Juan 13, 2, que dice, como Satanás ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. ¿Quién fue entonces el que entregó? Satanás. Satanás fue el que le entregó. Pero Judas pensó que era él. Judas no conocía exactamente el corazón de Dios. Judas pensaba, pequé entregando sangre inocente. Entonces, si no hubiera entregado a nuestro Señor Jesucristo, él no era pecador. Todo ser humano, Romanos 3:23 es uno de los versículos que más nombramos. Es el versículo más valioso. Sí, yo sé, algunas personas pensarían, más valioso el 24, sobre todo los hermanos. El 23 es muy valioso, porque para que una persona reciba la salvación, tiene que verse en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los que llevaron a la mujer sorprendida en adulterio delante de Jesús, ¿ellos cómo se veían? Ellos veían a esa mujer sucia, cochina, pecadora. Así la veían, ¿no? Por eso la llevaron arrastrada delante de Jesús. Pero Jesús les dijo, ustedes no son pecadores. Jesús, ¿cómo le preguntó a ellos si son o no son pecadores? Jesús les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. La conciencia de ellos, ¿qué dijo? ¿Qué les dijo la conciencia de ellos? No, pues todos somos pecadores, ¿no? ¿Quién no es pecador?
Todos somos pecadores. Usted no es pecador. Usted no. Todos somos pecadores. Pero entonces, ¿por qué le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio? Le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio porque ellos creían que no eran pecadores. Ellos eran pecadores. Pero ellos se veían pecadores. No, ellos no se veían pecadores. Pero eran pecadores. Por eso le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. Bueno, el tiempo se nos está pasando, se nos está acabando. Espero que así, considerando los versículos que hemos considerado el día de hoy, mediten sobre dónde está cada uno de nosotros. Las personas que se han visto como pecadores, igual que Judas, no han alcanzado el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento de Judas es el arrepentimiento falso, pero es el arrepentimiento que el hombre experimenta en modo natural. Entonces, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es el de Pedro. Estábamos en Mateo 27, ¿cierto? Y leímos el versículo 3 y 4. Ahora vamos a leer, ya para finalizar, vamos a leer el último versículo de Mateo 26. Vamos a leer, ¿qué dice el último versículo de Mateo 26? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro, ¿qué descubrió? Pedro, ¿en quién confiaba? No es un secreto, Pedro confiaba en sí mismo. Pedro tenía, no hay nadie en toda la Biblia que tenga una autoconfianza más grande que la de Pedro. Pedro tenía una gran autoconfianza, pero el que se dio cuenta: yo soy mentiroso, yo soy desconfiable, yo no soy una persona confiable, yo soy engañador. Pedro se dio cuenta dónde se esconde Satanás. Porque Pedro, yo no te voy a negar, no, yo estoy dispuesto a morir por ti. Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Se cumplió o no se cumplió? Por eso dice que Pedro se acordó. Entonces Pedro, ¿de qué se dio cuenta? Él, todo lo que era él, toda su esencia que era, enemigo de Dios. ¿Qué tenía que hacer? El verdadero arrepentimiento, ¿a dónde lleva? A un cambio total. El verdadero arrepentimiento involucra lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ah, ese es el arrepentimiento. Sí, ese es el arrepentimiento. Niégate a ti mismo, con tu pensamiento, con tu idea de Dios, lo que a ti te parece de Dios. No, yo llevo tantos años siendo cristiano. ¿Eres pecador? Sí. No, no eres cristiano. Bíblicamente, si tú a la pregunta ¿eres pecador? Tú contestas sí, nunca has conocido. Eso que estamos nombrando está escrito en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, que dice: el que peca no ha visto a Jesús, ni le ha conocido. No sé si sabían eso. Este versículo irrita, ofende, hiere a las personas que se creen buenas. Es decir, a los que son como los que llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Por qué la llevaron? Si ellos también eran pecadores. Porque ellos se consideraban buenos y a ella mala. La Biblia no habla de buenos y malos. La ciencia del bien y del mal. El que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal quedó muerto. La ciencia del bien y del mal nos engaña. Porque la ciencia del bien y del mal como nos dejó muertos. Las personas ven, el ser humano como ve en modo natural. Hoy hablamos mucho del hombre natural. El ser humano como ve en modo natural. Esa persona es buena, esa persona es mala. La Biblia no habla así, la Biblia habla o es pecador o no lo es. El que no es pecador, la Biblia ¿cómo lo llama? Justo. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia muestra. O es pecador, aquí a la izquierda, o es pecador o es justo. La Biblia solo muestra esas dos condiciones. La Biblia no muestra si usted es buena persona y la otra es mala persona. Nadie es bueno. Jesús dijo: ninguno hay bueno. ¿Quién puede creer a la palabra de Dios? La persona que se niega a sí mismo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, ¿cuánto tiempo, cuántos años hemos vivido engañados, creyendo en nosotros mismos, igual que Judas? Pedro también, ciertamente Pedro también estaba confiando en sí mismo. Él creyó en sí mismo hasta que por pura misericordia de Dios se comparó con la palabra. Al compararse con la palabra, ¿qué le quedaba? Llorar amargamente. Pedro descubrió quién era verdaderamente. Pero Judas, él sintió que había hecho algo malo. Él se sintió, pequé, así dijo él, pequé. Pero cuando miramos, Pedro descubrió la verdad. Pedro descubrió: yo soy pecado. En cambio, Judas vio el pecado de una manera externa. Yo no debía haber hecho esto.
Padre, ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy. Sé que esto es lo que hemos considerado el día de hoy. Para muchas personas es muy difícil de recibir, muy difícil. Pero para el que lo logre recibir, dice la palabra, más a todos los que la recibieron. ¿Qué pasa con las personas que logran recibir la palabra? Les diste la potestad, nos diste la potestad de ser hechos hijos tuyos. Ten misericordia a todos los que se conectaron el día de hoy. Los que vieron este en vivo lo van a ver en repetición en YouTube. Permite, Padre, que reciban la salvación. Es decir, permite que experimenten el verdadero arrepentimiento. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.